esta ocasión vamos a hablar del pensamiento crítico, qué es y qué importante que es en la sociedad que los individuos que conforman la sociedad desarrollen una idea de pensamiento crítico, cuáles son sus características, las herramientas y qué chiste tiene tener un poco de pensamiento crítico que nunca viene mal. Entonces, yendo rápido, estamos medio cortos de tiempo. Ahí está. ¿Qué es el pensamiento crítico? En este sentido, intentemos dar una definición operacional. El pensamiento crítico es una forma de pensar, obviamente. ¿Qué forma de pensar? Bueno, crítica. Tratar de analizar las variables, los eventos de la mejor manera posible, sabiendo detectar cuándo la información es verídica, es verosímil, cuándo la información que nos llega, bueno, de alguna manera se corresponde con lo que efectivamente ocurre. Y bueno, ¿qué herramientas hay para analizar eso? Y además que nuestras conclusiones en base a esas afirmaciones o a esa información que nos llega, sean las más adecuadas posibles en función de lo que queremos hacer. Entonces, tratando de armar un pequeño modelo para esto, súper sencillo, nos llegan información, esa información la procesamos y extraemos conclusiones al respecto. Obviamente en la sociedad de hoy en día, y antes también, ¿no? Cuando vivíamos en sociedades de cazadores-recolectores o en la selva, también había un bombardeo informativo, ¿no? Nos corrían los leones, se nos acababa la comida, subía la cosecha y espichaba a la mitad de la población. Hoy en día es un poco más tranquilo el asunto, pero nos sigue llegando información de todos lados, de los medios de comunicación, de nuestros amigos, prácticamente de cualquier persona. De mí, que les estoy hablando hoy en día, eso siempre se tiene que procesar y generalmente uno extrae conclusiones al respecto. Entonces, sí nos movemos en entornos donde nos llega información de todos lados, eso le pasa a cualquiera. Y de nuestras conclusiones y nuestro análisis depende, ¿sí?, la capacidad de comprender la vida y tomar decisiones adecuadas. Por eso el pensamiento crítico es una herramienta que consideramos fundamental. Ahora, no es una tarea fácil, ¿no? O sea, para que exista el pensamiento crítico, según nuestro modelito, pueden ocurrir distintas cosas. Por ejemplo, la información puede no ser adecuada, o sea, podemos estar operando bien, ¿sí?, con herramientas cognitivas adecuadas sobre información errónea, entonces nuestras conclusiones van a ser erróneas. Podemos tener la información adecuada, razonar bien e incluso equivocarnos porque cambiaron las circunstancias externas, ¿no? O directamente la información puede estar bien, podemos estar razonando mal y así todo llegar a conclusiones correctas, como muchas veces ocurre en, qué sé yo, hay demostraciones matemáticas que se parten en forma errónea y se llegan a las conclusiones adecuadas. Entonces, a pesar de estar resolviendo un problema, si hemos razonado mal, cuando se presente uno similar y no se obtenga el mismo resultado, es posible que en la siguiente vez las conclusiones no sean las correctas, ¿no? Lo cual nos impide aprender. Ahora, por encima de todo esto, de nuestro razonamiento, está el lenguaje, ¿sí? La capacidad que tenemos de abstracción, es decir, de pensar en las propiedades de las cosas en lugar de las cosas, depende de la adquisición evolutiva del lenguaje. De pronto, unos monos empezaron a señalar cosas y describirlas en palabras para poder transmitir información incluso después de muertos, ¿no? O sea, ahí es donde se empieza la cultura y es lo que nos distingue como especie de todas las demás. En este sentido, el lenguaje es importante porque nos permite hacer una codificación del mundo, es como la Matrix, ¿viste? O sea, nosotros cuando hablamos del árbol tenemos una representación mental del árbol que codificamos en el lenguaje y cuando le decimos a otra persona el árbol sabe de qué le estoy hablando. Entonces de esta manera el lenguaje es la forma que tenemos de codificar nuestro mundo. Sí, nosotros los seres humanos por lo menos entendemos el mundo y tomamos decisiones, pensamos en términos de un cierto lenguaje. El problema es que el lenguaje tiene también su complejidad, nunca es todo tan sencillo. En este sentido entramos en la disciplina de la semántica, es decir, extraer el sentido de las cosas. Y según Korzybski, que es quien inicia el tratado sobre semántica general, existen tres tipos de abstracciones. Recordemos que abstracción es pensar en las propiedades de las cosas en lugar de la cosa en sí. Y él describe tres tipos de abstracciones. Objetos comunes, por ejemplo, el perro, hay un nivel de ambigüedad muy bajo. Pues yo digo, allá está el perro, ¿qué perro? Ese. Se acabó, todo el mundo entiende de qué estamos hablando en el mundo real. Se ve, es muy sencillo. Después hay colecciones de objetos, que acá empiezan a aparecer los problemas. O sea, colecciones de objetos son un bosque, por ejemplo. Un bosque es una colección de árboles, sus interacciones. El pueblo es una colección de personas y sus interacciones. Entonces empiezan a aparecer problemas de abstracción semántica. Si no estamos conscientes de en qué nivel estamos hablando cuando decimos el pueblo, empiezan a aparecer problemas. Porque, por ejemplo, cuando alguien dice el pueblo va a resolver los problemas, el pueblo ha decidido, pareciera que el pueblo es una cosa grande que va a venir y va a patear el Capitolio y va a arreglar las cosas. Y en realidad el pueblo, como entidad abstracta en el mundo,
no existe, es en realidad una colección de individuos. O sea, se tendrían que establecer cuáles son los mecanismos a partir de los cuales el pueblo va a arreglar las cosas, o sea, individuo 1, individuo 2, individuo n. Entonces, a medida que subimos en los niveles de abstracción, empiezan a aparecer dificultades en nuestro razonamiento que hay que resolver, ¿no?, con ciertas herramientas. Y el nivel de abstracción más alto son las esencias y cualidades, ¿no? El amor, lo eterno, lo bueno, que son cuestiones difíciles de definir a veces, que si uno no las define correctamente, cuando trata de comunicarse con otras personas, parece que estamos todos hablando de lo mismo y para cada uno significan cosas diferentes. El comunismo, por ejemplo. Sí, el comunismo es malo. Bueno, pero ¿a qué te referís cuando decís el comunismo? ¿O a qué te referís cuando decís el capitalismo? El amor, lo bueno, etcétera. Son, digamos, términos que representan abstracciones de alto orden que si no se definen generan problemas en la comunicación. ¿Cómo se resuelve esto? Con aquello de lo cual se ocupa la semántica, estableciendo referencialidad. Es decir, ¿a qué objeto del mundo real te referís cuando decís X cosa? O sea, cuando decís, no sé, presupuesto, ¿a qué te referís? Sí, bueno, a una lista de objetos con sus valores, los cuales si los sumo es lo que se supone que voy a gastar. Es un caso bastante sencillo, ¿no? Ya se diría tonto. Pero muchos problemas se han dado por ejemplo, no sé, lo bueno o lo correcto como premisa, y sin embargo lo correcto no está correctamente definido. Entonces arbitrariamente alguien se arroga de alguna manera la capacidad de determinar qué es lo correcto y qué no, sin haberlo definido bien. En general a esa gente hay que preguntarle, bueno, ¿a qué te referís con lo correcto y por qué? ¿No? Pero pedir la referencialidad concreta de los términos que se utilizan es una forma importante de poder comunicarnos adecuadamente y resolver esos problemas. De ahí surge el enfoque operacional. Es decir, cuando alguien hace una afirmación, ¿qué operación puedo hacer para determinar si la afirmación es válida? Viene alguien y dice, mi auto vuela. Así, a ver, y lo tiramos por un barranco. De esa manera existe una operación concreta para determinar si lo que se dijo es válido o no. Alguien me dice, bueno, mi auto es mejor que el tuyo. Bueno, ¿a qué te referís? ¿Qué operación puedo hacer para determinar si es mejor o no? Bueno, hará más kilómetros con menos combustible, define algunos parámetros, pero nos permite comunicarnos correctamente, o sea, establecer criterios y disminuir la ambigüedad y las confusiones. Dentro del enfoque operacional aparecen nuestras herramientas cognitivas, ¿no? O sea, a través del uso del lenguaje no solo transmitimos información, sino que con esa información desarrollamos ciertas herramientas cognitivas, herramientas de análisis, cosas que nos permiten extraer conclusiones a partir de la información. Llámese matemática, llámese lógica, llámese estadística, llámese análisis inferencial. O sea, hay toda una gama de herramientas que son las que cotidianamente usamos, algunos tenemos más, otros tenemos menos, algunas nos permiten analizar ciertos fenómenos que otros desconocen, por ejemplo yo de química sé bastante poco, y obviamente hay otras disciplinas como carpintería o arreglar un enchufe, lo cual me cuesta bastante, y hay gente que sí tiene esas herramientas, que se pueden transmitir. Entonces, como ejemplo de herramientas cognitivas, para que se vea lo importante y el poder que tienen las herramientas cognitivas. Está el viejo truco, la vieja historia, el viejo cuento de Gauss, el príncipe de las matemáticas, que como castigo, porque hacía lío en la clase, la profesora lo puso, mira, sumame todos los números del 1 al 1000, de aquí en adelante, como para tenerlo ocupado un rato y castigarlo. Y a los pocos minutos el tipo viene con una respuesta, obviamente, ¿cómo hiciste? Bueno, la potencia mental de Gauss, o sea, el desarrollo de su herramienta cognitiva, parte de darse cuenta que en la suma, desde el número 1 hasta el número que quieran, en este caso hasta 100, el primero y el último sumaban 101, o sea, 100 más 1. El segundo y el anteúltimo, 99 más 2, sumaba 101. El tercero y 3 menos, o sea, sumaban 101. El tipo vio que si tomaba el último y el primero, iba avanzando de un lado al otro, sumaban 101. ¿Qué hizo? Contó la cantidad de veces que tenía que sumar 101 y sacó una fórmula cerrada para eso. Es decir, el tipo dijo, un día dijo, bueno, para sumar los números del 1 al n hay que hacer n por n más 1 sobre 2. Es decir, del 1 al 100, bueno, 100 por 101 dividido 2. Que es los números del 1 a 1 millón por 1.000.001 dividido 2. En una operación se obtiene lo que a cualquiera le hubiera tomado tal vez 3 meses de hacer la cuenta. El tipo desarrolló una herramienta cognitiva que, al igual que tratar de sacar un destornillador con el dedo o con los dedos, un tipo con un destornillador por ahí lo hace en 2 segundos. Entonces, las herramientas cognitivas nos hacen pensar mejor, nos dan habilidades que antes no teníamos, nos hacen más potentes a la hora de analizar la realidad. Se podría llegar a argumentar incluso que la historia de la cultura y de la humanidad es la historia del desarrollo de herramientas cognitivas cada vez mejores que nos permitieron hacer sillas, predecir cuándo venía el invierno, dónde iban a estar las manadas, etc. Cada vez fuimos mejorando en el desarrollo de nuestras herramientas cognitivas. Pero no todo es color de rosa, por supuesto,
Porque nuestra percepción es falible. ¿Conocen los libros que se llaman, ¿cómo es que se llama? De ilusiones ópticas. Así no debería llamarse el libro, se debería llamar fallas cerebrales. Porque toman un par de dibujitos y nuestro cerebro no lo entiende. No está afuera el problema, sino nuestra capacidad de interpretación. 2 dibujitos y parece que se mueve cuando está quieto. Entonces, nuestra percepción es falible. Muchas veces creemos que vemos cosas cuando en realidad no están ahí. Todavía falta mejorar. Incluso nuestra memoria falla. A veces percibimos correctamente y después no nos acordamos bien lo que percibimos. ¿Cuántos se acuerdan lo que comieron hace 3 o 4 días? La mano derecha es la otra. O sea, tiene un problema serio con su memoria, pero bueno, a todos más o menos nos pasa algo similar. Entonces, sabemos que nuestra memoria es limitada. Nadie tiene memoria infinita, no nos acordamos con precisión los detalles de lo que ocurrió en nuestro pasado, a pesar de haberlo percibido bien. Entonces, eso nos trae ciertos problemas también. Lo que nos lleva a los sesgos cognitivos, ¿no? O sea, nuestro cerebro no es perfecto y tenemos tendencia a cometer errores que están hoy en día muy bien estudiados por la psicología cognitiva. Entonces, yo recomiendo fuertemente el artículo de Wikipedia. En general, la Wikipedia en español tiene sus problemas, a veces no es tan descriptiva como en inglés, pero este artículo es genial, es así, gigante, tiene una lista completa de los sesgos cognitivos que se conocen al día de hoy. ¿Por qué es importante? Porque si conocemos en qué somos propensos a freírla, de alguna manera podemos tener una probabilidad mayor de evitarlo. Si sabemos en qué le podemos pifiar, bueno, nos movemos mejor a la hora de decir, y por ahí le estoy pifiando. La lista de sesgos cognitivos son errores en nuestro razonamiento. Sí, están perfectamente estudiados desde la lista de sesgos cognitivos. Solamente quería dejar clara la idea de que existen, están estudiados y conocerlos nos hace razonar mejor. Ahora, todo esto me lo saqué de la galera, me lo inventé yo. O sea, ¿en qué se basan tus afirmaciones? Esto de la operación. ¿Qué operación se puede hacer para saber si lo que yo les estoy diciendo ocurre? Me sostengo en 3 experimentos sociales, ¿sí? En general, que han comprobado esto. Uno de ellos es el primero, el experimento de Solomon Asch, ¿sí? De conformidad grupal, que consiste en algo muy, muy sencillo. O sea, esto que está aquí a la izquierda de esta imagen es lo que se le presenta a una persona. Se le dice que tiene que se va a analizar su capacidad visual, de reconocimiento visual. Entonces se le presenta una línea comparada con las 3 de al lado y se le pide que diga cuál de las líneas de la derecha tiene la altura de la que se le está mostrando. En este caso claramente es la C, ¿no? O sea, pues se entiende lo que tiene que hacer el tipo. Ahora, a él no le dicen que el resto de las personas en la mesa son actores y están contratados para decir la respuesta errónea consistentemente. En las primeras, estos están filmados, o sea, se pueden ver el experimento de Asch, o sea, y se repite sistemáticamente. En las primeras el tipo dice, qué sé yo, sí, la C, y el de al lado dice la C, la C, la C. Bueno, siguiente, ahora el tipo dice la B, suponiendo que era la B, y todos dicen la A, la A, la A, y el tipo Y dice la C. A medida que se van dando las distintas iteraciones, casi indefectiblemente, en más del 80% de los casos, la gente se conforma a lo que el grupo erróneamente está sugiriendo. No se sabe si es que se adapta a la percepción y de pronto se empieza a ver diferente, o directamente por evitar consecuencias sociales o no ir en contra digamos, del pensamiento mayoritario, simplemente dicen, digo lo mismo que todos y se acabó. Hay versiones del experimento en ascensores, o sea, se sube una persona a un ascensor y le ponen 5 o 6 personas alrededor y lo rodean y de pronto a la señal de uno se dan todos vuelta para un costado. Y el tipo ve que están todos dando vuelta para el costado y al rato se da vuelta para el costado. Incluso lo hacen darse vueltas, se sacan todos el sombrero y el tipo los mira y se saca el sombrero. O sea, en ese sentido es genial. Lamentablemente no tenemos tiempo para el video, pero está bueno para buscarlo. Entonces, este es un experimento que demuestra que somos bastante maleables a la opinión de la gente que está a nuestro alrededor. Otro efecto de experimento social es el efecto Forer o efecto Barnum. Se trata de la particularización de lo general, de que habla de por qué parece que el horóscopo funciona, de por qué parece que las predicciones o las descripciones de la personalidad funcionan y a uno lo describen a la perfección. Yo he sido víctima de esto, pero no importa. En este caso, ¿cuál es el experimento? Se le da a un curso universitario de 30 a 40 personas, el número puede variar. Se les pide la fecha de nacimiento y se les hace una carta astral, o un horóscopo, o cualquier técnica que sea una descripción de la personalidad. Entonces, una vez que se los leen, se le pide a cada uno que describa del 1 al 10 o del 0 al 10 qué tan identificado se siente con la descripción que se hizo de él. El promedio casi indefectiblemente es del 80%. O sea, aparentemente esa descripción, el 80% de las personas, o dicho de otra manera, para cada persona,
la descripción que se hizo de él es un 80% precisa. Dice, me describe bastante bien, me describe muy, muy bien. Dice, buenísimo, se anota el resultado, parece que es una descripción adecuada de la personalidad, el horóscopo predice, acierta. Siguiente fase del experimento, se pide que se la pasen al compañero de atrás. Obviamente cuando hacen esto se dan cuenta que a todos les han dado exactamente la misma descripción, por ejemplo la de Virgo. Este experimento se repite una y otra vez. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la conclusión? Que muchas veces pensamos que una descripción que se hace de nosotros, a pesar de ser general, por ejemplo, considerás que todo tu potencial no está totalmente desarrollado. Sí, considero eso. ¿Alguna vez quisiste escribir un libro? Sí, quise escribir un libro. Ahora, son cosas que no andamos contándolo a todo el mundo. Por ahí todos quisimos escribir un libro alguna vez, pero no decimos, che, tengo ganas de escribir un libro hoy. No nos lo contamos. Entonces, descripciones que en realidad aplicarían a todos y cada uno de nosotros individualmente por separado, al no existir un vínculo de comunicación para enterrarnos que también aplican para los otros, parece que es una descripción particular nuestra, cuando en realidad es una descripción general. Si leen un horóscopo y lo vuelven a ver de esta manera, van a ver que en general son descripciones completamente generales, que podrían aplicar a cualquiera. Parece que aplican a nosotros también, pero también aplican a todos los demás. De esos hay muchos casos. Nunca te dicen, te olvidaste la plata en el cajón número 4, cuando fuiste a la costa. Entonces, este experimento dice que somos propensos a confundir información general que describe a una amplia variedad de situaciones como si nos describieran solo a nosotros. Y el último experimento que me interesa ver es el experimento de Milgram. El experimento de Milgram es de sumisión a la autoridad. Stanley Milgram quería ver por qué durante la Alemania nazi gente común y silvestre, hizo cosas terroríficas al día de hoy. ¿Cuál era el mecanismo? ¿Por qué se sometieron a ese tipo de autoridad? Stanley Milgram lo que hizo es poner, obviamente engañado, como en todos estos experimentos, a alguien que no sabe realmente cómo es para ver cómo reacciona. A una persona a decirle que a otra le iban a testear su memoria, a ver qué tan rápido aprendía. Entonces se le hacían una serie de preguntas que el tipo tenía que responder correctamente previo a haberlas memorizado. Cada vez que respondía mal, se le daba una descarga eléctrica y se le decía que esto era para mejorar su memoria, como un refuerzo negativo. Obviamente había un panel, y cada vez que respondía se incrementaba la descarga eléctrica. ¿Sí? En cada respuesta negativa se incrementaba la descarga eléctrica de a 5 volts. Eso llegaba hasta, si mal no recuerdo, 450 volts, descarga que mataría a una persona tranquilamente. Obviamente cuando empieza el experimento, la primera patada es ¡ay! Siguiente patada, ya empieza a doler y en realidad ya cuando está llegando a los 80, 100 volts, empieza a doler realmente. Obviamente lo que no sabe la persona que participa del experimento es que el tipo conectado a los electrodos prácticamente de silla eléctrica es un actor y no está dando absolutamente ninguna descarga eléctrica. Sin embargo grita y dice, por favor sáquenme de acá, no quiero seguir con el experimento. Lo que hace dudar al participante. Entonces dice, no quiero seguir con esto. Todo lo que requiere para que el tipo continúe, lo único que puede hacer el experimentador, la persona que está al lado, es decirle, continúe por favor, la responsabilidad es mía. No hay coerción, nadie le pone una consecuencia, no le dice, no, si no lo haces te vas a ir a la cárcel o te vamos a pegar, nada. Lo único que hay que hacer es decir, por favor, continúe. El 80% de las personas que participaron del experimento, y se ha repetido hace 2 o 3 años en un programa en vivo en España, el 80% hubiera matado a la persona que tenía enfrente simplemente porque la responsabilidad era del otro, por esa sumisión a la autoridad. Entonces plantea un mecanismo, las conclusiones de este experimento es, tenemos que cuidarnos un poco porque tenemos esa propensión y no una baja proporción de la población, una enorme proporción de la población. El desplazamiento de la responsabilidad hacia otra persona es algo con lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar las consecuencias y las causas de lo que vamos a hacer simplemente porque alguien nos lo pide. Pero esto, sí. Era por plata, sí. Sí, era por plata, pero es un refuerzo positivo todavía mayor que este, que simplemente era, bueno. Pero las conclusiones fueron las mismas, entre el 70 y el 80% de la gente. Se incrementó incluso, cuando lo hizo Milgram era alrededor del 60-65%. Se supone que la cultura iba a traer un poco más de coherencia al universo de las sociedades, pero más o menos. Entonces, ¿qué se deriva de esto? De estos experimentos sociales. Epa, no pasó. Podemos derivar 4 mecanismos sociales que operan en general en la sociedad, ¿sí? que más o menos explican el comportamiento en general y cómo solemos ver el mundo. El primero, bien rápido, el mecanismo de la tradición.
Es así porque es así. Nosotros ya nacimos, ya estaba establecido, los domingos se come pasta, etc. ¿Por qué? Porque los domingos se come pasta. El mecanismo de la tradición está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. El mecanismo de inercia. Se hizo así porque siempre se hizo así. Como siempre se hizo de esta manera, entonces continuamos haciéndolo de esta manera. Por inválidos que sean estos mecanismos, ocurren, y para la gran mayoría de la gente son, claro, siempre se hizo así, entonces continuaré haciéndolo de esta manera. El mecanismo de conformidad que sale directamente del experimento de Asch. Como muchos lo hacen así, entonces yo lo hago de esta manera. O sea, como muchos dicen que es así, entonces es así. Totalmente relacionado con estos sesgos cognitivos de los que hablábamos. Pero este tipo de razonamiento se ve bastante seguido en la forma que tenemos de aceptar o no información. Y el mecanismo de autoridad. Se hace así porque X persona dice así. Einstein dijo que era así, ya está. El Papa dijo que era así, ya está. Papá dijo que era así, ya está. Punto. Entonces no hay ninguna operación extra a partir de eso. Lo que tienen estos mecanismos es que anulan completamente el proceso de razonamiento. La auditoría de análisis de la razón contra la realidad, punto. Estos mecanismos dicen, no razones más, es así porque X. Y no siempre es una razón válida. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestras comunicaciones, la forma que tenemos de pensar, hacen a la cultura. Y la cultura, de esa cultura surge la organización de la sociedad y el destino de nuestras vidas directamente, en forma de leyes, en forma de implementación de mecanismos y sistemas sociales. Entonces las relaciones entre los individuos, ¿sí? Cómo nos relacionamos, qué tal pensamos, cómo hablamos, si entendemos lo que decimos, si aceptamos la imposición de otra gente o no, si es válida o no, hace a los mecanismos sociales. Entonces, en ese sentido, todos tienen derecho a su propia opinión, eso lo sabemos. Lamentablemente no toda opinión es válida. Si yo opino que los muchachos en realidad son un gusano, puedo opinar todo lo que quiera que son un gusano. Lamentablemente no cuajan dentro de la descripción de gusanos. En este sentido, mi opinión tendré todo el derecho a tenerla, pero no es válida. Ahora, ¿cómo se determina si son válidas o no opiniones? Bueno, opinala, pero recordemos el enfoque operacional, necesitamos establecer alguna operación para establecer la validez de lo que se dice. Y eso requiere una definición operacional. Entonces, ¿qué pasa si alguien me dice que puede volar como Superman? Voy corriendo y se lo cuento a todos mis amiguitos, o le digo, a ver, mostrame, no sé, volé un poquito, no, de día no puedo. Bueno, mostrame, ¿cuándo podría? A la noche. Bueno, mostrame a la noche. O sea, establezcamos las mejores circunstancias en las cuales podés mostrar lo que vos decís que podés hacer. Y recién ahí se lo cuento a todos mis amiguitos y vuela, ¿no? Y lo filmo de paso y que me lleve a dar una vuelta por el aire. Entonces, de esta manera eso se establece un filtro de propagación. No propago cualquier cosa. Propago aquella información que, bueno, más o menos suene verosímil y que tenga algo de información como para poder filtrarla. Entonces, en este sentido hablábamos del método científico como vacuna a esa pandemia endémica, tal vez, de desinformación que se propaga en la sociedad a través de los mecanismos de comunicación, que hay que tomarlos en cuenta. O sea, ese pequeño filtro de decir, ¿cómo curamos esto? Bueno, con anticuerpos. Ese anticuerpo es el pensamiento crítico, que se basa en el método científico, es decir, la corroboración de las afirmaciones que se hacen, ¿sí? O sea, pusieron una bomba, a veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay veces que es imposible corroborar. Mientras tanto se mantiene una postura de, habrá que analizar el riesgo, pero si te dicen que acá hay una bomba, bueno, según las circunstancias podremos decir, el riesgo de no creerlo es volar en pedazos por los aires y el riesgo de creerlo, bueno, mejor me voy. Pero saber que uno no tiene la certeza, no es cierto que hay una bomba automáticamente. Habrá que ver, en la imposibilidad, bueno, prefiero correrme. Pero la corroboración de las afirmaciones a través del análisis crítico, de la mejor información de que se pueda disponer, si no se dispone, pedirla, aporta coherencia y aporta coherencia a la sociedad, porque no nos engañan. Porque razonamos bien y operamos sobre información correcta. ¿Por qué es importante? Y porque aceptamos y construimos la sociedad entre todos. O sea, si nosotros analizamos bien y después hay un grupo de personas que no y se dejan manipular o lo que sé yo, por ahí vienen un día con ametralladoras a pegarnos un tiro. Entonces, que la mayoría de la gente tenga herramientas de pensamiento crítico es importante, porque lo que hacen los demás nos influye a nosotros y viceversa, lo que nosotros hacemos influye a los demás. Eso implica una sociedad. Entonces, cuanto mejor pensemos, mejores chances tenemos de construir un mundo mejor, basados en la realidad y no en espejismos. No en espejismos el problema es que la deuda, que no hay dinero, el dinero es un espejismo, las cosas están ahí. Es decir, cuando vino el 2001 las cosas estaban ahí en los supermercados, había ventiladores, plancha, había comida, lo que no había era poder de compra, o sea, estaba todo ahí disponible, pero no había un papelito. A mi criterio eso es un espejismo, o sea, no nos basamos en la realidad, sino en una representación de la realidad que, bueno, habrá que analizar qué relación tiene, si la representa adecuadamente. Entonces, por eso es importante.
armados con nuestras herramientas, ¿sí? Con nuestras herramientas de pensamiento crítico, tenemos mejores posibilidades de extraer conclusiones correctas y de analizar correctamente la información que nos representa en el mundo. Más o menos por encima, como para hacer un pequeño diagrama, son el análisis correcto del lenguaje. Si alguien me dice que el burabura es el responsable de que a mí me vaya mal en la vida porque mi energía, no sé qué, bueno, ¿a qué te referís con burabura, con energía? ¿Cuál es el mecanismo a partir del cual me influye? Y lo analizamos a ver si es cierto. El análisis lógico, si hay problemas lógicos directamente, si se invierte la cadena de causalidad en el mundo, habrá que analizarlo. Herramientas cognitivas adecuadas, si no se sabe nada de probabilidad y me dicen que el 20% de la gente se muere mañana, bueno, habrá que ver si es un número adecuado, no es adecuado, con qué margen de error, ¿sí? Cómo es la distribución. Conocimiento de los propios sesgos, porque nos hace poder adelantarnos a los problemas y a nuestros errores, entonces podemos corregirlos. Y el conocimiento de los mecanismos sociales, estos que decíamos, no, estás actuando así para poder decirlo, no, estás actuando así porque de alguna manera te lo dijo tu jefe. Fíjate que está equivocado, porque después la empresa se funde y se jode tu jefe también, no es solamente para vos. Nos hace mejores. Entonces, para dar un ejemplo de esto y de la importancia que tiene, un ejemplo histórico. Hitler es una persona que con muchísima astucia ha utilizado el lenguaje para convencer y manipular a un montón de gente a hacer cosas que son como mínimo cuestionables. Entonces, un discurso concreto, esto es un análisis de Stuart Chase en un libro que se llama La tiranía de las palabras sobre el lenguaje semántica. Si vemos esto, dice, la madrepatria aria, la cual ha dado a luz las almas de héroes, los llama ahora para el sacrificio supremo donde ustedes, en quienes fluye sangre heroica, no fallarán y harán eco eternamente en los corredores de la historia. Y seguramente el público habrá dicho, buenísimo, sí, suena muy coherente. Ahora, un análisis semántico de la referencialidad de las palabras, si uno trata de encontrar el significado de cada palabra, podemos encontrar con algo por el estilo. La blab blab, la cual ha dado a luz a las blabs de blabs, lo llama ahora para el blab blab, donde ustedes, en quienes fluye sangre blab, no fallarán y harán eco blab en los blabs de la blab. O sea, una persona que se pregunta qué es la madrepatria aria, ¿sí? Que ha dado a luz a las almas de almas, o sea, que es un alma, las almas de héroes, o sea, ¿héroe para quién? ¿A qué te estás refiriendo concretamente? Una persona entrenada en semántica y en extraer significado de los discursos de la gente, no obtiene ningún significado de lo que dijo. O sea, lo que decís no lo puedo traducir a algo concreto en el mundo real, necesitas aclararlo mejor. Entonces, la gente con pensamiento crítico, entrenada en semántica, en extraer la referencialidad de las palabras, de los discursos, está escudada de manipulaciones emocionales que podrían llevarnos a hacer prácticamente cualquier cosa. Esta es la importancia central que tiene el pensamiento crítico, el análisis del lenguaje, etcétera, en una sociedad sana, en una sociedad no manipulable, en una sociedad capaz de resolver los problemas que tienen enfrente. Entonces, Hitler perfectamente podría haber hablado en sánscrito en lugar de en alemán, que era lo que entendía la gente, y lo único que hubiera recibido son risas, porque esto no tiene ningún sentido concreto. ¿Se ve? Entonces, esa es la importancia que tiene el pensamiento crítico en la sociedad. Nos escuda de todo tipo de manipulaciones que podemos llegar a sufrir sin detectar. Entonces, nos movemos en la marea de los discursos. Entonces, con este pequeño ejemplo, yo termino la charla de la importancia del pensamiento crítico en la sociedad. Es central y bueno, todos en eso. Muchas gracias.